Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio volver a compartir con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook, Gilberto Licha, y por mi canal de YouTube, en el Conde Dios, que para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Amén, gloria a Dios. Le pedimos a Dios, le pido a Dios que me ayude a predicar su evangelio con nueva y verdad, para que su nombre, y solo su nombre, sea glorificado. Y nuestro Dios reciba toda la gloria por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de su Hijo amado Jesucristo el justo, el cual nos amó y bueno, dio su vida por nosotros. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quedamos en... Vamos a ver hoy, vamos a continuar hoy, perdón, Hechos 4. Vamos a estar del capítulo 2, del versículo 2 al 22. ¿Amén? Recordando que a Pedro y a Juan lo llevaron ante los gobernantes, ante los ancianos, ante el concilio, a darles declaraciones, porque ellos estaban hablando de Cristo. Toda la gente de Jerusalén le fue notorio el milagro que hizo Pedro, en el nombre de Jesús, al hombre cojo de nacimiento, y por eso todo Jerusalén se dio cuenta de eso, y también se dieron cuenta los sacerdotes, los ancianos, los religiosos de la época. Todo, o sea, ese milagro que Pedro y Juan le hicieron a ese cojo en el nombre de Jesús ocasionó que toda Jerusalén, incluidos los religiosos de la época, se dieran cuenta del asunto. Y esto todo lo hace Dios para su gloria. Recordemos que Jesús, cuando estaba con los apóstoles, Él les advirtió, Él les dijo: cuídense ustedes, porque lo van a meter preso, y para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Es decir, todos los sufrimientos de los apóstoles, todo lo que ellos pasaron, las prisiones, los azotes, todo eso fue por voluntad de Dios, para que ellos pudieran predicar el evangelio a todas esas personas. Entonces el milagro del cojo, el milagro de sanar al cojo de nacimiento, tuvo como consecuencia que mucha más gente escuchara el evangelio. Y ese es el propósito. El propósito de todo milagro es llevarnos a nosotros a creer en Cristo. Ese es el propósito mayor del milagro. Y por supuesto que se le dé gloria a Dios por medio de Cristo a causa del milagro. Entonces vemos que ese milagro produjo que Pedro y Juan pudieron predicarles el evangelio a los religiosos de la época. Primeramente, cuando sucedió el milagro, ellos estaban en el templo de Jerusalén, y todo el mundo que conocía que ese hombre era cojo de nacimiento se quedó sorprendido, porque venía al cojo brincando en un pie, cuando ellos sabían que ese cojo se la pasaba pidiendo en la puerta de la hermosa. Luego, ese milagro no solamente es notorio ahí en el templo, sino que toda la ciudad se da cuenta del milagro, y también se da cuenta los religiosos de la época, y encarcelan a Pedro y a Juan, o mejor dicho, los llaman, ¿verdad? Y Pedro y Juan aprovechan y le predican el evangelio
Evangelio a ellos. Fíjense lo que le dice en el versículo 2. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Fíjense bien, eso se lo dice Pedro y Juan, ¿verdad? A los religiosos de la época, a los ancianos, a las autoridades religiosas de la época, que eran los que menos creían en Jesús, que eran los opositores de Jesús, ¿verdad? Entonces todo el milagro, ese milagro de sanar al cojo de nacimiento en el nombre poderoso de Jesús, ocasionó que Pedro pudiera predicarle el evangelio a muchas personas. Dice la escritura en este mismo pasaje, ¿verdad? Que los religiosos de la época llegaron a detener a Pedro para que no siguiera hablando de Cristo, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la escritura que por la proclamación del evangelio de Pedro, ¿verdad?, creyeron en ese momento 3.000 personas. Mentira, 5.000 personas creyeron en esta predicación. Y anteriormente la primera predicación que tuvo Pedro fueron 5.000. O sea, ya van 8.000 personas que se añadieron de un momento a otro a la iglesia de Cristo. Claro, los fariseos y los religiosos de la época, los saduceos, llegaron a detener a Pedro, pero ya era demasiado tarde. Ya Pedro había predicado y ya muchos habían creído para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ellos se los llevan a Pedro y a Juan y ellos le dicen lo que está pasando. Y fíjense lo que le dice el versículo 9. Puesto hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya quedado sanado. Fíjense bien, lo estaban interrogando por el milagro que ellos le habían hecho a ese hombre, que con qué autoridad, que con qué poder, que en qué nombre ellos hacían esto. Y ellos le dijeron que en el nombre de Jesucristo. Y después le dice, porque ningún otro hombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por medio de la Virgen María, que no es por medio de San Benito, que no es por medio de José Gregorio Hernández, que no es por medio de un papa, o de un pastor, o de un apóstol. Es por medio de Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Solamente en Cristo hay salvación. Yo no puedo confiar mi salvación a mí mismo, porque yo no tengo fuerzas, porque yo no tengo la moral, porque yo no tengo la justicia para salvarme a mí mismo. Yo no puedo confiar mi salvación a otro hombre. Aunque yo considere que ese otro hombre es santo. Por ejemplo, yo no puedo confiarle mi salvación a Pedro. Y yo sé que Pedro es un apóstol de Cristo. Yo sé que Pedro es santo. Yo sé que Pedro caminó con Cristo. Pero yo no puedo confiar mi salvación a Pedro. No puedo confiarle mi salvación a Juan. No puedo confiarle mi salvación a María. No puedo confiarle mi salvación a Moisés. No puedo confiar mi salvación a ellos, porque Dios solamente estableció que su salvación, que la salvación que él iba a dar por gracia, se iba a obtener por medio de un solo hombre, y su nombre es Jesús, por medio de un solo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Así que por mucho que yo considere a una persona espiritual o a una persona
de Dios, que yo diga, no, ese hombre o esa mujer en verdad son siervos de Dios, porque mira lo que le pasó, porque mira lo que hizo, porque Dios lo usó. Yo no puedo buscar mi salvación en otra persona que no sea Cristo. No hay otra fuente de salvación, sola la única fuente de salvación es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, amén. Entonces eso es lo que quiere decir, que ningún otro hay salvación. Y esto Pedro y Juan se lo están diciendo a los a los saduceos, a los ancianos, a los religiosos de la época, que lo habían arrestado porque ellos estaban proclamando el nombre de Cristo, estaban proclamando que Cristo había resucitado, estaban proclamando que Cristo era el Salvador, ¿verdad? Entonces ellos se pusieron bravos y ellos le dicen a los apóstoles, ¿con qué derecho ustedes dicen esto? ¿Quién los mandó? ¿Con qué autoridad hacen las cosas? Y los arrestan y Pedro le comienza a predicar a sus opresores acerca de Cristo y el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces vamos a leer ahora el versículo del 13 al 22. Amén. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, ¿ok? Donde diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ya dejen claro que en ningún otro nombre hay salvación, solo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, porque Dios es soberano y Dios designó, eligió, estableció, planificó que la única fuente de salvación iba a ser su Hijo amado de Jesucristo, y fuera de Él no hay quien salve. Amén. Yo no puedo decir, no, yo voy a portarme bien y voy a hacer todo bien y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para alcanzar mi salvación. Yo no puedo hacer eso. Yo en mi fuerza no lo puedo hacer. Para el hombre es imposible salvarse. Yo no puedo decir, no, yo voy a confiar en el pastor fulanito, porque ese pastor fulanito
yo voy a creer en él. Si yo creo en el pastor fulanito, yo voy a ser salvo. No, yo no puedo hacer eso porque mi salvación no depende de un hombre, ni de mí mismo, ni de otro hombre como yo. Mi salvación depende de aquel que Dios estableció para que sea mi Salvador. Y ese es Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Salvador, mi Rey y mi Dios. Amén. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo hay una puerta, solo hay uno que es pan de vida, solo hay un buen pastor, solo Él es el camino, la verdad y la vida, solo en Él hay salvación. Amén. En mí mismo no está mi fuente de salvación, en ningún otro hombre fuera de mí está la fuente de salvación. Solamente en Cristo Jesús está la fuente inagotable de mi salvación. Amén. Y de la salvación de todos aquellos que creen en su nombre. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso, con decir, no, yo voy a hacer esta obra, voy a darle $1.000.000, por ejemplo, a un orfanato. Ya con eso yo soy salvo, porque hice una buena obra, entonces Dios me va a hacer salvo porque yo hice esa buena obra. ¿Y quién da $1.000.000 en un orfanato? Alguien bueno, usted dirá, no, pero es que esa obra, aunque ante los ojos de los hombres sea buena, no es una obra que Dios toma en cuenta para la salvación. La única obra que Dios toma en cuenta para salvar al pecador de sus pecados es la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Tus obras de justicia delante de Dios, las obras con las que el hombre se quiere de justificar delante de Dios, dice la Escritura que Dios las ve como trapo de inmundicia. Dios las ve como si fueran ropa sucia, ropa cochina, sí, por así decirlo. Entonces ya quiero dejar más claro que solo en Cristo hay salvación. Efesios 2, 8 y 9. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, viendo el nombre de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Claro. Para todos era notorio que Pedro y Juan no eran hombres letrados. Pedro y Juan no eran hombres educados en la palabra del Señor. Pedro y Juan no asistieron a ninguna escuela rabínica. Pedro y Juan no eran doctos en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso lo sabían todos, la gente que vio el milagro, toda la gente de Jerusalén que los conocía, y también los mismos saduceos, los ancianos, los que lo habían llevado ante el concilio, también sabían que Pedro y Juan era gente común y corriente, gente que no tenía estudios, no tenían preparación, no habían estudiado con un rabino. Eso era claro, o sea, eso estaba claro para todo el mundo, ¿verdad? Para todos los que estaban ahí, quiero decir, ¿no? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Cristo. Claro, pero viendo la forma que Pedro predicaba a Cristo, escuchando con qué valentía lo hacía, con qué autoridad lo hacía, con qué firmeza, con qué convicción lo hacía, y escuchando la forma que usaba para dar a conocer a Cristo, era obvio para esa persona que ellos habían estado con Jesús. Recordemos que Jesús estuvo en Jerusalén. Esa fue la última ciudad donde él estuvo, ¿verdad?
ahí fue donde lo crucificaron. Bueno, exactamente fuera de Jerusalén, pero allí en esa zona. Entonces mucha gente conoció a Cristo, me imagino, de los que estaban ahí en esa multitud tan grande, ¿verdad? Y por supuesto de los mismos que lo arrestaron también, muchos a lo mejor conocieron a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos, al ver cómo Pedro hablaba, lo que Pedro decía, cómo Pedro defendía su fe, cómo Pedro proclamaba a Cristo con valentía, con denuedo, con firmeza, sabiendo lo que decía, ¿verdad? Ellos se quedaban maravillados por la forma que Pedro se expresaba, por la forma que Pedro predicaba, y llegaban a la conclusión de que ellos habían estado con Cristo. O sea, ellos a escuchar a Pedro y a Juan hablar de esa forma, a ellos no le quedaron dudas de que estos hombres habían estado con Cristo, ¿eh? Como dice un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro y Juan estuvieron 3 años con Cristo, hablaban como Cristo, y claro está, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo les dio a ellos a hablar la palabra de Dios con denuedo y verdad. Así que por eso era la firmeza, por eso era la convicción, por eso era la forma que ellos predicaban. Era también porque el Espíritu Santo estaba en ellos y les daba a hablar esas cosas, de manera según verdad, con firmeza, con valentía, con convicción de lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Porque el Espíritu Santo es testigo fiel de Cristo, y el Espíritu Santo estaba en los apóstoles para que ellos también fueran testigos fieles de Cristo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces nada, obviamente la gente que escuchaba hablar a Pedro y a Juan se maravillaban, porque sabían que Pedro y Juan no eran nadie. ¿En qué sentido? En que no era gente letrada, no era gente instruida, no era gente capacitada para predicar la palabra. O sea, no era gente que había estudiado en una escuela rabínica, no era gente que hubiera estudiado con Gamaliel, con un rabino famoso como Pablo, que fue instruido por rabinos, ¿verdad? No, este no fue el caso de Juan y de Pedro, que eran simples pescadores de Galilea. Amén. Y todos lo sabían, toda la gente, la multitud, sabían eso de Pedro y Juan, que eran pescadores, que no eran gente intuida en la palabra. Y eso lo que hacía era que ellos se maravillaban más por la forma en que ellos se expresaban, por la forma que ellos predicaban, por el conocimiento que ellos declaraban, y de una vez, y claro está, eso hacía que lo asociaran con Cristo. Amén. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de Caro. Los saduceos y los religiosos de la época, los que prendieron a Juan y a Pedro para interrogarlos, que por qué hacían esas cosas, ellos no tenían mucho que decir. O sea, no tenían cómo encarcelar a Pedro y a Juan, porque allí al lado de ellos estaba el hombre que había sido sanado. O sea, Pedro y Juan no habían hecho ningún mal. Pedro y Juan no habían hecho ningún mal. Al contrario, le habían hecho un gran bien a este hombre en el nombre de Jesús. Entonces, por más que los fariseos,
que los saduceos, que los ancianos, que la gente religiosa de la época, que el concilio quisiera arrestarlos, ellos no podían porque no tenían ninguna evidencia, porque ellos no habían hecho nada malo y porque a toda la gente le fue notorio ese milagro. Entonces ellos no tenían cómo alegar que los apóstoles Pedro y Juan hubieran hecho algo malo, algo que en verdad mereciera la cárcel, la prisión o algún tipo de reprimenda. Esto solamente se dio, todo este escenario que estamos viendo se dio para que ellos le predicaran, para que Pedro y Juan le predicaran el evangelio a los religiosos de la época, a los sacerdotes, a los saduceos, a los ancianos, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Y Jesús se lo dijo cuando estaba con ellos en la carne: cuídense ustedes porque lo van a meter preso para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos, porque lo van a llevar a la sinagoga, le van a dar latigazos, lo van a llevar ante los gobernantes para que puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Y cuando esto pase, no se preocupen por lo que hayan de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. ¿Amén? Esto es lo que está pasando aquí. La gente está sorprendida porque Pedro y Juan hablan de una manera muy como si fueran preparados, como si fueran estudiados, pero no, es que el Espíritu Santo está hablando a través de ellos con sabiduría divina, está hablando la verdad del Señor Jesucristo. Entonces por eso es que ellos se maravillaban, la gente y hasta los mismos ancianos y saduceos, porque no entendían cómo Pedro y Juan podían hablar así, de esa forma, no entendían cómo se expresaban de esa forma, pero no lo entendían ellos. Pero nosotros sí sabemos que ellos se expresaban de esa forma porque el Espíritu Santo estaba en ellos y le daba la palabra a hablar. Ellos no sabían porque no entendían y estaban asombrados de que Pedro y Juan, unos simples pescadores, hablaran de esa forma tan sofisticada, con tanto conocimiento, con tanta firmeza y convicción, ¿verdad? Y ellos se maravillaban, toda la gente, incluyendo los religiosos. Pero nosotros sabemos que ellos hablaban así gracias a la llenura del Espíritu Santo, gracias a que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Amén. Amén. Así que ellos, al escuchar a Pedro hablar sobre Jesús y al ver ocularmente, al ser testigos oculares del milagro que le hizo el Señor Jesús a través de Pedro, ellos no tenían nada para ellos poder retener a Pedro y a Juan. No había nada que ellos pudieran hacer o algo que ellos pudieran alegar para prender a Pedro y a Juan, para que Pedro y Juan, por ejemplo, pasaran una semana en la cárcel. Ellos no tenían nada como acusarlo, nada como señalarlo, nada como decir perdón, no, pero si estos son unos alborotadores, miren lo que están diciendo. No, pero si estos son unos blasfemos, miren lo que están diciendo. No, no tenían nada. Y a contar de eso, tenían miles de testigos y tenían a las personas que ellos habían sanado allí mismo. Entonces no tenían nada de peso, no tenían nada con qué señalar a Juan y a Pedro de ninguna cosa mala. No tenían ningún motivo o nada con qué agarrarse para meter preso a Juan y a Pedro por algún tiempo, por ejemplo.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y comprensivelmente sí. Ok, sacaron a Pedro y Juan del concilio y estaban los ancianos, los saduceos, los religiosos de la época hablando entre sí a ver qué iban a hacer con Pedro y con Juan, ya que no le podían, legalmente no lo podían tener preso porque ellos no habían hecho nada y el hombre que ellos habían sanado estaba allí de pie y podía testificar a favor de ellos, y todo el pueblo había visto ese milagro que ellos hicieron en el nombre de Jesús. Fíjense bien, vamos a ver. Versículo 16 dice: diciendo que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense bien en qué problema ¿en qué problema estaban los religiosos de la época? Porque ellos tal vez querían arrestar a Pedro, tal vez querían hacer algo a Pedro y Juan, pero les era imposible porque la señal que ellos habían hecho, porque estos hombres, Pedro y Juan, habían hecho una señal notoria a todo el pueblo de Jerusalén, a todos los que moraban en Jerusalén. O sea, toda Jerusalén fue testigo de la sanidad de ese cojo de nacimiento. Fíjense bien, fíjense lo que dice. Porque de cierto manifiesta ha sido, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan, porque estos hombres hicieron una señal notoria, porque en honor a la verdad, ellos hicieron la señal en el nombre de Jesús. Y todos en Jerusalén se dieron cuenta de eso. O sea, fue una señal que se hizo pública a todos los que moraban en Jerusalén. Amén. Y no lo podemos negar. O sea, no tenemos para dónde coger. De que hicieron la señal, hicieron la señal. No tenemos cómo inculpar a estos hombres de ningún delito. Ni siquiera tenemos cómo retenerlos en una celda un día. No hay motivo. O sea, estamos sin posibilidad de hacer nada. Los religiosos de la época, aunque quisieran haberle hecho algo a Pedro por estar hablando de mi Señor Jesús, por estar testificando acerca de su resurrección y por haber hecho ese milagro en nombre de él, ellos no podían. ¿Por qué? Porque la señal que ellos habían hecho había sido notoria, pública para todo Jerusalén. Entonces ellos no podían negar que la señal había sido hecha, que todos lo sabían. Todos sabían que Pedro y Juan habían hecho un milagro en el nombre de Jesús. Entonces ellos no podían hacerle nada malo a Pedro y Juan, aunque quisieran. Amén. Y sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazaremos para que no hablen de que de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Pero dijeron, llegaron a un consenso. Bueno, sabemos que no le podemos hacer nada porque no podemos. Toda la gente vio ese milagro. Todo Jerusalén fue testigo de ese milagro. El hombre está aquí sano, brincando en los pies. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer algo. Ya que no le podemos hacer nada malo a ellos, porque obviamente está el milagro, no lo podemos negar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a ellos, los vamos a soltar, pero nos vamos a amenazar y les vamos a decir que no sigan, así que no hagan más nada en el nombre de Jesús. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, lo que sí lo podemos hacer, no le podemos hacer nada, no lo podemos meter preso, no. Porque estos hombres no han hecho nada. Pero lo que sí podemos hacer es que lo vamos a amenazar para que ellos no sigan hablando del nombre de Jesús. Para que ellos se olviden de hablarle a la gente del nombre de Jesús. Para que ellos hagan el miedo. Los vamos a amenazar y vamos a decir que no sigan hablando del nombre de Jesús a ningún hombre. Vamos a ver qué le dice. Vamos a ver. Este fue el acuerdo que ellos llegaron cuando sacaron a Pedro y a Juan de ese lugar. Amén. Recordemos que ellos sacaron a Pedro y a Juan del concilio, donde los tenían y donde Pedro le dijo que ningún otro hombre, de ningún otro nombre de salvación. Allí estaba Pedro delante del concilio, Pedro y Juan delante del concilio. Luego ellos los sacan del concilio y se ponen a discutir entre ellos qué vamos a hacer con ellos, porque estos hombres han hecho un milagro muy notorio y toda la gente de Jerusalén lo vio. Amén. Entonces ellos llegan a la conclusión de que no le pueden hacer nada, pero lo que sí podemos hacer es que vamos a amenazarlo. Vamos a meterle miedo psicológico, vamos a meterle terror psicológico, vamos a meterle miedo para que ellos no sigan hablando del nombre de Jesús a nadie más. Amén. Entonces llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Volvieron a llamar a Pedro y a Juan. Le dijeron, miren, no le vamos a hacer nada, porque no ha hecho nada malo, al contrario. Pensando yo le dije, miren, no le vamos a hacer nada malo, porque bueno, ustedes le hicieron el milagro al hombre, sanaron al hombre, no le vamos a hacer nada malo. Lo único que le vamos a prohibir es que sigan enseñando y hablando acerca de eso. Eso es lo único que le vamos a prohibir. Nada más, o sea, no le vamos a hacer nada más, no lo vamos a soltar, no lo vamos a cancelar, pero lo que sí le vamos a pedir y a prohibir y le vamos a decir es que no enseñen a nadie más ni hablen a nadie más acerca del nombre de Jesús. Vamos a ver qué dice Pedro. Pedro y Juan, recordemos, hermanos, que estaban Pedro y Juan dando testimonio de Cristo. Yo meto a Pedro, pero en realidad yo nombro más a Pedro, pero estaba Pedro y Juan dando testimonio de Cristo.
Mas Pedro igual respondieron diciéndole: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjense lo que respondieron Pedro igual. Juzgad si es justo que nosotros le obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Amén, hermano. Y en honor a la verdad, miren, hermano, Dios ha puesto autoridad. Por ejemplo, en una iglesia, si yo voy a una iglesia, yo estoy sujeto al pastor de esa iglesia. Si yo soy miembro de esa iglesia, voy a poner ese ejemplo. Pero si el pastor dice, por ejemplo, hermanos, un ejemplo, yo en esta iglesia se va a celebrar el Halloween. Aunque yo esté sujeto al pastor por pertenecer a esa iglesia, yo primeramente estoy sujeto a Cristo, estoy sujeto a Dios. Y la palabra me dice a mí que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra me dice a mí que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces yo no debo participar en el Halloween. Así me lo diga una autoridad eclesiástica, poniendo un ejemplo extremo que espero en Dios que nunca pase, ¿verdad? Asimismo, aunque el concilio, aunque los religiosos de la época tenían la autoridad para imponerle a Pedro eso que le acaban de imponer, Pedro tiene una autoridad mayor, que es el Padre, que es el Padre de mi Señor Jesús, que es mi Señor Jesucristo también. Entonces, cuando hay un conflicto de autoridad, uno se va siempre a la autoridad mayor. Cuando hay un conflicto entre la autoridad de los hombres y la autoridad de Dios, por supuesto, hermano, uno siempre tiene que obedecer a la autoridad de Dios, que siempre es el mayor, ¿verdad? Esto es lo que está pasando aquí. Pedro le está diciendo a ellos: ¿será correcto que yo desobedezca a Dios por hacerle caso a ustedes? O sea, ustedes ven bien, ustedes ¿a ustedes les parece correcto que yo deje de obedecer a Dios por obedecerlo a ustedes? Porque ciertamente ellos tenían el poder religioso, estaban los saduceos, los ancianos, sacerdotes, o sea, ahí estaba el poder religioso. Ellos tenían autoridad, digámoslo así, sobre Pedro, en cierta manera, autoridad religiosa. Pero ninguna autoridad es mayor que Dios. Ejemplo, si en un país proponen una ley, no sé, una ley que nosotros consideremos que está mal delante de Dios, como el ejemplo que yo di de Halloween. Si en una iglesia comienza a decir, no, que hay que celebrar Halloween porque eso no está mal, porque eso es para divertirse, que tal, que cual, eso no está mal. Vamos a celebrar Halloween, vamos a ver en la iglesia con murciélagos y con brujas y con cuestión. Eso no está mal, Dios nos ama, Dios nos ama. Hay que obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Y esto se puede aplicar también a los gobernantes de un país. Si un
gobernante de un país aplica una ley o establece una ley que va en contra de un mandamiento de Dios, que me va a hacer a mí pecar en contra de Dios, entonces yo debo obedecer antes a Dios que a los hombres. Amén. Porque no hay mayor autoridad que la de Dios. Yo estoy sometido a la autoridad que Dios ha impuesto, siempre y cuando esas autoridades, con las leyes que impongan, no me lleven a pecar en contra de Dios. Si hay alguna ley impuesta por alguna autoridad que me lleve a transgredir los mandamientos de Dios, entonces yo no tengo por qué obedecer a esa ley, a esa autoridad, porque la mayor autoridad siempre va a ser el Dios de Israel. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro. No, ellos no podían. Amén. Ni Pedro ni Juan podían evitar predicar el evangelio. Le era necesario. O sea, ellos no podían evitar hablar de Cristo, no podían evitar dar testimonio de lo que habían oído, lo que habían vivido con Cristo, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. El Espíritu Santo no les iba a permitir a Pedro y a Juan callar. El Espíritu Santo no les iba a permitir a Pedro y a Juan acobardarse. No. El Espíritu Santo lo iba a guiar a ellos a ser valientes y esforzados y a hablar conforme a la verdad de Dios frente a quien sea, donde sea y cuando sea. Y ellos no podían dejar de decir eso, porque no eran ellos, era el Espíritu Santo que estaba en ellos, que hablaba a través de ellos, que hacía esto y hacía aquello, que decía esto y decía lo otro. Por eso es el impacto. Por eso que cuando Pedro predicó la primera vez, se convirtieron 5,000. Cuando Pedro predicó la segunda vez, se convirtieron 3,000. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Cuando lo llevaron a la sinagoga en el concilio, lo que estamos viendo ahí, ¿de quién cree que estaba hablando ahí? El Espíritu Santo. Entonces, ellos no podían evitar hablar de Cristo, les era necesario, les era impuesto. Acuérdense que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos eran movidos, eran guiados por el Espíritu Santo a hablar la palabra de Dios, a hablar la verdad de Dios, a testificar de Cristo, a testificar de lo que él había hecho y dicho. Y ellos no podían evitar hacer la obra que Cristo les mandó hacer, porque para eso Cristo los embistió con poder de lo alto. Así que bueno, eso era algo que ellos no podían evitar. Era algo que ellos tenían que hacer, porque ya Dios los había comisionado para ellos. Y Dios iba a vigilar, Dios iba a propiciar, Dios iba a impulsar a que ellos hicieran la obra que Dios les había dado a hacer por medio del Espíritu Santo que moraba en ellos. Amén. Así que aunque ellos quisieran callar, fíjense bien, aunque ellos hubieran querido callar en algún momento para evitar algún mal, para evitar que los hombres le hicieran algún daño, ellos no hubieran podido, porque el Espíritu Santo de Cristo no es espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Aunque ellos quisieran omitir la verdad en algún momento para que la gente no los golpeara o maltratara, por dar un ejemplo,
ellos no hubieran podido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre los iba a guiar a decir la verdad, a proclamar el Evangelio, a anunciar la virtud de Cristo, a proclamar que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesucristo hombre, a proclamar que en ningún otro hombre hay salvación, en ningún otro nombre, no había ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual pudieran ser salvos. Entonces, eso el Espíritu Santo lo iba a hacer. Ellos simplemente se dejan guiar, pero el Espíritu Santo iba a hacer esa obra en ellos, amén. Por eso es que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Fíjense bien, porque todos glorificaban a Dios. Ellos los amenazaron y los soltaron, pero no pudieron castigarle. Ellos querían castigarle, ellos querían meterlo preso por 10 años, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho a través de ellos. Todos glorificaban a Dios. ¿Por qué los religiosos de la época no pudieron hacerle nada? Ellos podían. Es decir, como ellos tenían la autoridad, ellos podían meter preso a Pedro y a Juan. Pero no lo hicieron por miedo a la gente, porque la gente había visto el milagro y por medio de ese milagro se estaba glorificando el nombre de Dios. Entonces ellos tuvieron miedo de que a ellos, digámoslo así, si ellos hubieran dejado preso a Juan o a Pedro o a los dos, ellos tuvieron miedo de la respuesta de la gente, de la reacción de la gente, si ellos hubieran tomado una medida como decir, no, vamos a arrestar a Pedro y a Juan por 3 años para que se callen la boca y se olviden de Cristo. Ellos tenían la autoridad humana para hacerlo, pero ¿por qué no lo hicieron? Por miedo a la reacción de la gente que estaba eufórica, que estaba gozosa, glorificando a Dios por el milagro que habían visto, por el milagro de ese hombre que nació con una discapacidad en uno de sus pies, que nació cojo de un pie, o sea, de cuál. Entonces, ellos por temor a la reacción de la gente de todo Jerusalén, porque recordemos que todo Jerusalén había visto ese milagro que hicieron Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos, para que la gente, por miedo de que la gente se pudiera amotinar, se le pudiera rebelar, se le pudiera poner furiosa, ellos dijeron, no tenemos cómo detenerlo aquí, no podemos, aunque queramos castigarlo, no podemos, porque por causa del milagro que Dios hizo, que Dios ha hecho por medio de ellos, esta gente está glorificando a Dios. Entonces no podemos tirarnos a la gente de enemigos. Si venimos y arrestamos a Pedro y a Juan por 2 años para que se olviden de predicar a Cristo, entonces la gente se nos puede rebelar, se puede ver un levantamiento y nos puede linchar aquí. Me imagino que eso es lo que le dio miedo a los religiosos, a los saduceos y ancianos, ¿verdad? Y a los religiosos de la época que conformaban el concilio, ¿eh? Entonces por eso ellos, con todo el dolor de su alma, y ellos lo amenazaron, pero luego lo tuvieron que soltar porque no tenían
ningún motivo para castigarle, ya que la gente que había visto el milagro, lo que estaba haciendo era lo que tiene que hacer la gente cuando es un milagro: glorificar a Dios, alabar a que hizo el milagro. La gente glorificando a Dios a causa del milagro está reconociendo que el poder que salió de Pedro para sanar a este cojo venía de Dios. La gente estaba actuando correctamente, estaba glorificando a la fuente del milagro, estaba glorificando a Dios, estaba glorificando a Jesucristo, a Dios por medio del Hijo. Amén. Por eso es que Jesús, cuando estaba entre los apóstoles según la carne, le dice: pedid y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que por medio del Hijo se glorifique al Padre. Aquí está. Aquí está. Cuando ¿se acuerdan cuando mi Señor Jesús dice: quedaos en Jerusalén hasta que seré revestido de poder, y me seré testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra? Bueno, aquí estamos viendo cómo los apóstoles le están siendo de testigos a Jesús en Jerusalén, porque estamos en Jerusalén y todo el mundo vio el milagro, es decir, todos los que estaban en Jerusalén vieron el milagro y glorificaban lo que Dios había hecho a ese hombre cojo de nacimiento, ¿verdad? Bueno, que era cojo de nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces se cumple la escritura, porque Jesús dijo: me seré testigo en Jerusalén. ¿Y dónde está Pedro y Juan dando testimonio? En Jerusalén. ¿Dónde está el concilio que los quería meter preso? En Jerusalén. ¿Dónde está la gente que está glorificando a Dios por el milagro que hizo a través de sus apóstoles en el nombre de Jesús? En Jerusalén. Entonces allí se está cumpliendo lo que Jesús dijo: me seré testigo en Jerusalén. Toda esta gente que creyó en Jesús, las 3,000 personas que creyeron en Jesús, y toda esta gente que está glorificando a Dios por el milagro de la sanidad del cojo de nacimiento, en el nombre de Jesús, toda esta gente es de Jerusalén. Entonces se cumplió lo que Jesús dijo. Amén. Vamos a terminar ya, hermanos. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense el cojo que estaba en la puerta de la moza, el cojo que Pedro y Juan sanaron en el nombre de Jesús. Este cojo tenía 40 años, quiere decir que tenía 40 años con esa enfermedad, y posiblemente tenía ese mismo tiempo o un poco menos pidiendo limosna en la puerta de la hermosa, que era una de las puertas que era uno de los accesos al templo, ¿verdad? Entonces todo el mundo en Jerusalén, todos los habitantes de Jerusalén conocían bien a ese cojo. Sabían que ese cojo era cojo de nacimiento. Todo el mundo lo conocía porque él acostumbraba, tenía 40 años en ese estado y tenía mucho tiempo acostumbrado a ponerse en la puerta de la hermosa a pedir limosna. O sea, toda la gente de Jerusalén lo conocía. Era famoso, por así decirlo. Entonces, este milagro fue algo sorprendente para todos en Jerusalén y fue algo muy notorio, no pasó desapercibido, porque muchos
o mejor dicho, todo lo que había en Jerusalén conocían el caso de este hombre, que tenía 40 años, es decir, desde que nació, estaba en ese estado. O sea, los 40 años de vida que él tenía, lo tenía con esa discapacidad, con esa cojera, ¿verdad? Se puede decir así. 40 años viviendo, 40 años con esa discapacidad. Y 40 años que vivía en Jerusalén, obviamente, y todo el mundo lo conocía. Conocía que ese hombre acostumbraba a ponerse la puerta llamada La Hermosa, en la puerta que daba, una de las puertas que daba acceso al templo, a pedir. Entonces el milagro fue muy notorio. Y esto lo hace Dios, ¿para qué? Para que toda la gloria y la excelencia sea de Él. Esto lo propicia Dios así, como pasó, como aconteció, para que no quede duda de que Dios lo hizo y se le dé la gloria a Él, en el nombre de Jesucristo, amén. Porque recordemos que los apóstoles Pedro y Juan hicieron el milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Entonces, por eso es que Dios hace el milagro tan notorio, para que no quepa duda, para que no haya nada que los haga dudar de que fue Dios que hizo el milagro, y ellos le den toda la gloria a Dios, amén y amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios por ese milagro. Recordemos que, como ya lo he dicho yo varias veces, miren, la razón principal de todo milagro, hay dos razones principales por las que Dios permite que sea un milagro: para que conozcamos a Cristo y creamos en Él, y haciendo eso tengamos vida eterna, ¿verdad? Como dice Juan 20:31, y para que se glorifique el nombre de Dios a través, en el nombre de Jesús, por medio de esa señal que Él se está dando. Si un milagro no te lleva a ti a creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador para tener vida eterna, o si un milagro no te lleva a ti a glorificar a Dios, entonces ese milagro tal vez ni siquiera sea de Dios. Empezando por allí, porque todo milagro que Dios permite, todo milagro cuya fuente es Dios, es primariamente por medio de Cristo, para dar a conocer a Cristo y para glorificar a Dios. Ese es el objetivo del milagro. Si tú ves un milagro y no ves que se glorifica a Dios, si tú ves un milagro y ese milagro no produce en las personas que creen en Cristo, entonces posiblemente ese milagro no sea de Dios. Como vemos aquí, este milagro obviamente fue de Dios. ¿Por qué? Porque la gente glorificaba a Dios. Este milagro fue de Dios porque creyeron 10.000 personas en Cristo. Este milagro fue de Dios, y eso le fue notorio a todos, porque solamente Dios podía sanar a una persona que tenía 40 años en ese estado, con esa discapacidad, con esa dificultad para andar. Solamente Dios podía hacer ese milagro. Y como el milagro lo hizo Dios por medio de los apóstoles en el nombre de Jesús, entonces lo hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, entonces se glorificó el nombre de Dios. Ese era el objetivo del milagro. Gloria, que se glorificara el nombre de Dios y que se creyera en el nombre de Jesús, que era el que Pedro y Juan estaban predicando, que eran del que Pedro y Juan estaban enseñando. Y como pueden ver, se creyó en Cristo porque se
convirtieron 3.000 personas. 5.000, perdón. Se añadieron, no me acuerdo si fueron 3.000 o 5.000, déjenme ver. Estoy confundido entre los dos milagros. Bueno, se añadieron, creo, si no me equivoco, 5.000. 5.000. Porque ya no 5.000 hombres. Eso quiere decir que sí, que era de Dios ese milagro. ¿Por qué? Porque tenía como objetivo manifestar al Hijo para que por medio del Hijo se glorificara al Padre. Amén. Este es el objetivo de todos los milagros, y como vemos aquí en este pasaje, hermanos, los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo, predican con tanta valentía, con tanta convicción, con tanta firmeza, que la gente que lo conocía quedaba asombrada, porque decía: mira, pero si esta gente son pescadores de Galilea, esto no tienen estudio, no tienen letras, no saben nada, ¿cómo pueden ser que hablen de esta forma? Lo mismo decían de Jesús: mi alma, pero este no es José, hijo de María, de José, y sus hermanos no estaban entre nosotros. O sea, ¿cómo es que este tiene este poder y estas palabras? Así hablan de Jesús. Igual decían de Pedro y Juan: mi alma, pero que esta gente, ¿cómo es que esta gente habla así? ¿Cómo es que esta gente puede hablar así, de esta forma, expresarse así y hablar de esta forma de Jesús, si esta gente no sabe nada? Bueno, era el Espíritu Santo, hermano, que estaba en ellos, y parecían Juan y Pedro los teólogos más preparados del mundo. Hablaban como si tuvieran varios seminarios teológicos encima. Amén. Entonces, bueno, ese es el poder del Espíritu Santo obrando en Pedro y en Juan. Amén. Y bueno, cuando Dios hace la obra, hermanos, si Dios hace el milagro, ya para terminar, tengo como 20 minutos diciendo cómo terminar. Cuando Dios es el que hace el milagro, Dios es el que recibe la gloria. Cuando Dios hace un milagro, cuando los apóstoles hacían un milagro en nombre de Jesús, no eran para glorificarse ellos mismos, no. Era para dar a conocer el nombre de Jesús y para que por medio de él se glorificara al Padre. Ese es el propósito de todo milagro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, ahora sí voy a terminar. Dios lo bendiga mucho. El Dios de Israel lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga, hermano, que pasen feliz noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.